Capítulo número 5. Facoemulsificación con una pupila pequeña. Una pupila pequeña se define como aquella que tiene un diámetro igual o menor de 4 milímetros. La facoemulsificación con pupila pequeña es uno de los procedimientos comunes, moderadamente más difíciles, con una incidencia de aproximadamente 1,5%. Este factor de pupila pequeña tiene un riesgo de complicación importante en la cirugía de cataratas. Los métodos utilizados con este tipo de cirugía deben intentar un buen retorno de la función pupilar sin causar mala estética o resultados, ¿verdad? O digamos problemas funcionales como fotofobia o diplopía. Recordemos que una pupila pequeña es un factor de riesgo importante en la cirugía de cataratas. Ahora, ¿qué nos puede provocar una midriasis pobre? La presencia de sinequias iridocorneales o iridolenticulares, atrofia del iris, fibrosis de borde y parálisis de músculo del iris, ¿verdad? Estas son tres condiciones importantes. La midriasis se puede lograr después de la instilación de midriáticos, gotas como fenilefrina al 10% y tropicamida al 1%, instalándolo 2 veces cada 30 minutos antes de observar la dilatación del ojo o digamos antes de iniciar la cirugía. También se recomienda la utilización de AINES y estos pues en combinación con el midriático y el cicloplégico se van a instilar cada 20 minutos por 1 hora, es decir, 3 veces antes de la cirugía. El grado de dilatación se puede clasificar como excelente, bueno, suficiente o pobre. Van a existir dos tipos de pupilas pequeñas, como las hiporreactivas o funcionales y la fija o anatómico. Entonces, esta pupila hiporreactiva es la condición bajo la cual la pupila se dilata con midriáticos, pero la dilatación no es satisfactoria, o sea, eso ocurre más que todo en pacientes hipermétropes y en pacientes tratados con medicación antiglaucomatosa crónica. Ahora, la pupila fija o anatómica se va a caracterizar por, pues como su nombre lo dice, características anatómicas del iris, en gran parte, pues que no nos van a dejar que se realice esta dilatación eficiente, como son las sinequias resultantes sobre todo de uveitis, traumatismos, eh, ¿verdad? Ya de larga data, enfermedades neurológicas, puede ser iatrogenia, es decir, por el uso también de simpaticomiméticos para el glaucoma, también en respuesta al ángulo cerrado, en el caso de los glaucomas de ángulo estrecho, procedimientos del segmento anterior o posterior, incluidos los procedimientos con láser de retina o deterioro asociado con la vejez, como la atrofia del músculo dilatador del iris. Entonces, la midriasis deficiente se puede observar en el síndrome también de Marfan, o sea, hay otras entidades en las que los podemos observar, como es el síndrome de Marfan, la pseudoexfoliación que nos va a provocar atrofia y esclerosis del estroma del iris y del esfínter del iris, la diabetes, cirugía ocular eh, previa, por ejemplo, vitrectomía, trabeculectomía y traumatismo intraoperatorio o puede ser también de origen idiopático. El enfoque va a diferir según el motivo de la cirugía de cataratas en casos complicados. Es decir, que preoperatoriamente el cirujano decide a partir de las características obviamente que ya examinó en la lámpara de hendidura, qué técnicas va a utilizar de forma individual o combinada, ya sea un tratamiento farmacológico, técnicas de expansión para la pupila o cirugía del iris. Entonces, la elección del procedimiento también está influenciada por la capacidad capsular, es decir, la técnica de extracción, la extracción extracapsular, ya sea, ¿verdad? O la famosa SIX, mix o facoemulsificación. La facoemulsificación es actualmente la opción preferida en el caso de las midriasis pobres. Como tratamiento farmacológico, la dilatación óptima de la pupila se va a utilizar utilizando 3 agentes tópicos, ya los mencionaba, un cicloplégico, un midriático y un AINES no esteroideo, ¿verdad? Entonces, la midriasis comúnmente nosotros vamos a estar instalando
¿verdad? Cada 20 minutos una gota de estos tres componentes. Si el paciente ha tenido un uso prolongado, por ejemplo, de mióticos que ocurren en los pacientes con tratamiento crónico, ya de glaucomas, pacientes que tienen años, ¿verdad? De tener este tipo de fármacos, entonces sí debemos de suspender durante el periodo de lavado, normalmente 10 a 15 días, este tipo de medicamentos, pero siempre y cuando pues, la condición clínica del paciente nos lo permita. Si es necesario, la presión intraocular se puede tratar con alternativas medicamentosas, siempre y cuando no existan contraindicaciones. La mala midriasis afecta el manejo intraoperatorio del núcleo, con mayor incidencia de la rotura capsular. En la cápsula Rexis a menudo esta va a ser demasiado pequeña, pues no vamos a tener tanto espacio y a la hora pues de implantar ya lente intraocular va a ser difícil y esto nos puede provocar además una fimosis más frecuente. Dentro de los métodos quirúrgicos que podemos utilizar está la ampliación de la pupila. Entonces el primer grupo va a incluir técnicas como viscomidriasis, cinequiólisis y desprendimiento de la membrana pupilar. Alternativamente, si los métodos iniciales son inapropiados o inadecuados, el esfínter pupilar se puede agrandar con una variedad de técnicas como es el estiramiento pupilar, las mini esfinterectomías y los dispositivos de expansión de pupila. Entonces vamos a tener productos cohesivos de alto peso molecular. Aquí nos mencionaban el Helon G5 o Helon 5 de los laboratorios Abbott. Estos compuestos también tienen un efecto suave y permanente y tienen como una capacidad de espátula que permite un excelente control durante la cápsula récipe. Entonces cuando el cirujano deprime el labio posterior de la herida quirúrgica puede escaparse un poco de producto cohesivo al aire, ¿verdad? Y es posible que sea necesario reemplazarlo, por eso siempre uno tiene que estar a la expectativa. Entonces aquí tenemos este viscoelástico, una fotografía de cómo se puede introducir a partir de la espátula y a esto se le llamaba como aire acondicionado de una manera específica porque dentro de la cámara pues lo que vamos a tener eh, es aire, ¿verdad? Entonces debe inyectarse de una manera específica en dirección porque tiene una acción puramente mecánica. Entonces este viscoelástico se inyecta hacia el iris con la cámara anterior cerrado, provocando un desplazamiento periférico de la porción central del iris, obviamente creando más presión y una correspondiente expansión de la pupila, que lo que queremos, ¿verdad? Es crear nuestra cámara. La cinequiólisis está indicada cuando una pupila está fija o anclada por cantidades variables de cinequias posteriores, o sea, adherencias entre el iris y la cápsula del cristalino subyacente y siempre debe realizarse para lograr una mayor o más uniforme midriasis. Las cinequias posteriores suelen limitarse al margen pupilar y normalmente no se extienden hasta la raíz del iris. Con frecuencia, al resolver el problema de la parte posterior de estas cinequias, el diámetro de la pupila va a ser adecuada. Las cinequias. A menudo se puede lograr una midriasis suficiente simplemente con la eliminación de estas bandas fibrosas pupilares mediante la técnica del desarrollo por Over-Osher. Esta técnica involucra la banda fibrosa pupilar en la que vamos a retirarla, ¿verdad? Rasgándolo suavemente alrededor de la circunferencia. Entonces, estas maniobras de desgarro deben ser lentos y delicadas para evitar daños excesivos al iris o la hidrodiálisis más grave. Esta maniobra se facilita mediante una esfinterectomía parcial
utilizando microtijeras inicialmente y repitiendo si es necesario a una posición diferente, permitiendo un mejor agarre de las pinzas. Entonces, acá vemos esta técnica de cómo se remueve esta membrana fibrótica pupilar con estas microtijeras las que tienen pues una aparente forma de forceps, ¿verdad? Aquí vemos cómo se va eliminando fácilmente el anillo pupilar fibrótico desde la fotografía que tenemos hacia nuestra izquierda hasta, ¿verdad?, la que tenemos, hasta llegar a la que está hacia nuestra derecha. Y pues este es otro tipo de dispositivo que se usa, es el dilatador de pupila de una mano. Bueno, la esfinterectomía o iridotomía radial parcial puede producir midriasis moderada sin pérdida total del esfínter pupilar y preservar el movimiento pupilar postoperatorio satisfactorio y mínima inflamación. La midriasis se logra porque las fibras musculares del esfínter forman estrechas adherencias con las fibras del estroma del iris subyacente. Entonces, la esfinterectomía es útil en casos de que la esclerosis del tejido del iris se limita a la región central de la zona típica de la pupila senil, pseudoexfoliativa también cuando tenemos pseudoexfoliación capsular, miosis, posinflamatoria, inflamación iatrogénica resultante por el uso prolongado de mióticos. Este pues es un iris donde se realizaron múltiples esfinterectomías parciales. Vemos de la imagen A la C cortes en el esfínter que son equidistantes de cada uno y ya vemos en esta fotografía, en este dibujo, ¿verdad?, ilustrativo que está hacia nuestra derecha, cómo pues el iris no pierde su anatomía y satisfactoriamente pues vuelve a la miosis. La miosis posoperatoria secundaria a la preservación de la función del esfínter es muy importante. Esto porque cuando vayamos a hacer nuestra esfinterectomía tenemos que tener pues muy en cuenta cómo vamos a realizar estos cortes radiales, porque si nosotros lesionamos totalmente el músculo dilatador del iris, pues no vamos a tener eh, no vamos a tener un resultado satisfactorio postoperatorio, ¿verdad?, con nuestro paciente. Y acá en esta fotografía de la derecha vemos este gancho desechable para agrandar la pupila, que también ya es conocido. Este tiene un seguro donde pues este ganchito se va a colocar, acá vemos en esta figura mejor, se introduce, ¿verdad?, a través de ya sea la incisión primaria o secundaria, porque ahí vamos a tener varias incisiones de las cuales nos vamos a apoyar y lo vamos a colocar a nivel del iris, ¿verdad? Este es el iris de McCall y estos retractores también van a haber de diferentes tipos. Aquí vemos los de Juan, los iris de McCall y vamos a ver cómo nos dan también estabilización para pues proceder con la facoemulsificación. También existen anillos de protección y expansión del iris, como el que podemos observar en la foto de la imagen que está en la esquina inferior derecha. Y esto es una fotografía también del anillo, un dibujo, ¿verdad?, del anillo de expansión pupilar de PMMA de Morker. Vemos acá otro tipo también de expansor. Este es de el Mayugin. Creo que es el que utiliza más nuestro profesor, el doctor Juli. El túnel corneal creado es un poco más largo para reducir el riesgo del prolapso del iris. Las incisiones como paracenteses deben ser asimismo pequeñas y colocadas con cuidado. En el caso, ¿verdad?, que vayamos a hacer nosotros una esfinterectomía, vemos en la imagen A una incisión del iris radial con tijera. La imagen B ya tenemos una exposición del lente y ya una vez, ¿verdad?, realizada la sutura, es lo que resultaría como en la imagen C.
Y muchas gracias. Esto es todo por el capítulo 5.